Ser Podcast. Hora 25. Con Pepa Bueno. El calendario ha querido que la victoria de Ayuso casi coincida en el tiempo con el 10º aniversario del 15M. Hace 10 años, por estas fechas, algo se estaba moviendo en muchos lugares de España, también en Madrid, fuera del radar de los medios, fuera del radar de los asesores de los partidos. Quedaban pocos días para que el no nos representan descolocara eso que se llama el sistema. Todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. A esa manifestación le siguió la primera noche al raso. Unos 40 jóvenes acamparon en Sol, después fueron muchísimos más, jóvenes y no tan jóvenes, y en medio de aquella auténtica conmoción social, porque lo provocó en España y en el mundo, ese mes de mayo, por cierto, a finales, hubo unas elecciones autonómicas y municipales que ganó la derecha. Pero lo que había nacido en esas acampadas de Sol no murió allí, y muchas de sus aspiraciones las hizo suya un partido que nació 3 años después, Podemos. Por eso anoche, cuando Pablo Iglesias dejó la política, muchos de los que vivieron ese momento se metieron en la cama con las mismas preocupaciones o parecidas de hace 10 años y con la duda de si se había acabado algo. Estamos ante el fin de ciclo político que abrió el 15M. Vamos a intentar responder a esta pregunta con la socióloga y politóloga Cristina Monge. Buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas noches. Que además has coordinado, tras la indignación, el 15M, Miradas desde el presente, un libro que publica la editorial Gedisa. Sí, un libro donde 24 profesores, investigadores e investigadoras que han dedicado todos estos años, ¿no?, a intentar analizar qué fue aquello, qué ha quedado de aquello, qué pues ha dejado. Cada uno desde su perspectiva pues nos cuenta las principales conclusiones de esas investigaciones, no tanto como un balance, sino como una mirada desde el hoy, o sea, el 15M visto desde hoy, ¿no?, desde ese momento, desde el momento actual, viendo cómo fue aquel momento de indignación. ¿Y ha acabado el ciclo político? Yo intuyo que sí. Bien, asunto para debatir con nuestro siguiente invitado, Daniel Bernabé, que acaba de publicar Estábamos al final de algo, y que es columnista de Infolibre. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Ha acabado el ciclo político del 15M? Yo creo que lo acabó ya el ciclo político del 15M, pero antes de estos acontecimientos. Creo que la llegada de Podemos al gobierno de coalición progresista marcó de una u otra manera un fin a ese ciclo. Creo que estamos ahora en un nuevo ciclo, en un inicio, más que en un final. Y quiero sumar a esta conversación a un protagonista de lo que se vivió hace 10 años, una de las personas que llegó a la conclusión de que había que sacudir el tablero. Fabio Gándara, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Fabio es uno de los fundadores de Democracia Real Ya, la plataforma que convocó las concentraciones de ese 15 de mayo y que nos sorprendieron a todos. Yo estaba haciendo un informativo y recuerdo haber visto aquellas imágenes y ser la primera sorprendida, pero ¿esto qué es? Fabio, tú vives ahora en Valencia. Cuando Iglesias dijo ayer que dejaba la política, lo dijo anoche, ¿sentiste que algo se acababa o ya estaba acabado de antes?
Bueno, creo que sí que me tocó algo un poco dentro, ¿no? Porque al fin y al cabo Podemos nació en cierto modo de todo aquel caldo de cultivo que se creó en torno al 15M. No lo consideraría tampoco como un heredero total y legítimo, pero sí que tiene mucho que ver su aparición y su auge con todo lo que sucedió en las plazas en aquel momento. Sí que es verdad que algo me tocó dentro, pero también estoy de acuerdo con que ese ciclo político pues ya había ido terminando con esa llegada de Podemos y demás a las instituciones, ¿no? Y vosotros que reclamabais una nueva política, tú en concreto, ¿cómo ves el final que ha tenido Ciudadanos y lo que está pasando con Podemos ahora? Bueno, creo que es un momento político triste, triste ya no porque ganen unos y otros, sino porque se ha perdido un poco el espíritu que nació en el 15M, que era un espíritu de apertura, de colaboración, de inclusividad, de abrir el diálogo en las plazas y en las calles a gente de todo tipo y de intentar entender al contrario y de construir para el bien común, ¿no? Creo que vivimos en un momento pues de absoluta polarización, de odios crecientes. Y a mí eso es lo que más me preocupa ahora mismo. Con independencia de que ganen derechas o izquierdas, me preocupa el discurso bronco y de enfrentamiento que estamos viviendo, ¿no? ¿Crees que Ayuso, que apenas ha hecho propuestas, pero que indiscutiblemente ha sabido interpretar el estado de ánimo de los madrileños? Eso es indiscutible. Seguro que hay quien fue a Sol hace 10 años y que ahora ha votado a Ayuso. Esto tiene que haber ocurrido para tener ese resultado que hemos visto en las urnas, Fabio. Sí, estoy de acuerdo. Seguramente haya esos casos. Creo que el gran apoyo de Ayuso pues es multifactorial. Para mí hay una parte que deriva pues de esa polarización que estamos viviendo, pero también hay otra que deriva pues de ese cansancio pandémico, de personas que se han visto seducidas por ese llamamiento pues a la libertad malentendida, ¿no? Del hedonismo, vamos a abrirlo todo, vamos a vivir hoy y a disfrutar, que son 2 días. Creo que habrá gente que se considere incluso que se haya considerado de izquierdas o progresista que haya comprado ese discurso. Me parece que, ya digo, hay múltiples factores que le puedan explicar, pero que evidentemente ha pasado, ¿no? ¿Y qué queda, Cristina, a tu juicio, del 15M una década después? Pues mira, yo creo que es importante recordar que los partidos políticos y los movimientos sociales son cosas distintas que tienen funciones diferentes. Los movimientos sociales lo que hacen es señalarnos dónde están las fallas del sistema. Y eso hizo el 15M, decirnos cuáles eran esas fallas. Luego son los partidos políticos los que, una vez en las instituciones, tienen que recoger ese sentir y convertirlo en políticas públicas que solucionen esos problemas. Y eso sigue sin hacerse. Yo creo que gran parte de esas fallas que el 15M denunciaba, en términos, por ejemplo, de falta de participación política, de transparencia, de esa percepción de que el sistema no estaba dando respuesta a la ciudadanía, sino que estaba actuando en contra de la ciudadanía, a favor de eso que se llamaba el establishment, de todo eso que el 15M señaló en esos momentos, yo creo que se ha avanzado en muchos temas, pero en buena medida sigue pendiente. Y de hecho, cuando hoy vemos señales como los porcentajes de desafección tan tremendos que tenemos, es decir, de que no nos creemos a los políticos, ¿no? Que eso es lo que llamamos la desafección, tienen que ver con eso, con que esas fallas siguen sin resolverse. No estamos en la situación de emergencia, de momento, económica o política, de cuando estalló esa indignación en las plazas, pero siguen allí y siguen pesando en la conciencia de mucha de la ciudadanía. Cosa diferente después eso cómo se traduzca en voto. Porque es que aquí tendemos a hacer blanco-negro, derecha-izquierda y lo simplificamos todo hasta extremos absolutamente absurdos, ¿no? No tiene por qué haber una traslación directa de una movilización hacia el voto. De hecho, fíjate, tú lo decías muy bien, el 15M fue el año 2011 y hasta el 2015 no aparece una representación que lo lleva a las instituciones. 14, ¿no? Efectivamente. Eso en las europeas. De hecho, en el 11 gana el Partido Popular, gana la derecha esas elecciones autonómicas y municipales. Entonces tenemos que aprender a hilar fino, yo creo, para entender esto, que son temas complejos. Por cierto, Fabio, ¿tú sigues indignado 10 años después? Bueno, yo creo que en la línea de lo que comentaba, ¿no? Los motivos siguen ahí. Hay muchas de esas cuestiones que salieron a la calle en el 15M esos días, de propuestas que teníamos, de esas reivindicaciones de mayor transparencia, de partidos políticos más abiertos, de defensa de los servicios públicos, de mayor participación, que siguen sin responderse. Y evidentemente la situación pues de los que éramos jóvenes hace 10 años, que yo tenía 26 años, estaba en un momento pues precario, también buscando trabajo y demás. Hoy en día los jóvenes actualmente pues lo tienen todavía más complicado, ¿no? Creo que
Comentabais que quizá no es una situación tan grave. Para mí, las perspectivas de los que ahora tienen 20 y pocos son trágicas. O sea, creo que ya no es vivir una crisis puntual, sino una crisis permanente, y es algo muy, muy preocupante. Yo creo que sí sigo indignado pues desde el punto de vista positivo, es decir, de siempre ver las fallas que tiene la sociedad, que tiene nuestra política, y seguir queriendo mejorarlas, ¿no? Ahora mismo pues estoy en otra etapa vital, no sigo como activista, pero sí que intento pues mi trabajo, mi profesión, el día a día, pues cambiar el mundo para mejor, ¿no? Haciendo campañas, trabajamos mucho con ONGs, con instituciones, y sigo intentando tener ese impacto social positivo y que esa indignación se canalice en algo constructivo. Fíjate, Daniel Bernabé, que dice, Fabio, recuerda, ¿no?, que se reivindicaban partidos políticos más abiertos, más participativos, y la experiencia ha demostrado que han terminado todos en la verticalidad más absoluta. Sí, pero porque creo que por otro lado, ahora mismo a la gente le da igual la cuestión de la participación. Es que creo que han cambiado muchas cosas en 10 años. Si os fijáis, esto es muy interesante, el 15M surge de una crisis. Surge de una crisis en la que ciertas capas medias, progresistas, de gente joven, responden con indignación ante un futuro que tenían ahí, que parecía brillante y que de repente se les trunca. Y como es normal, surge una protesta social de entidad. Ahora mismo lo que es frustración, una frustración enorme de probablemente una generación o varias generaciones que ya no ven un futuro, nunca han tenido ese futuro inmediato, ¿no? Esa representación, pese a que existe una desafección política, si no lo dicen las encuestas, en estas elecciones se ha cambiado por el encantamiento de una figura de poder carismática como ha sido Ayuso. Nos guste más o nos guste menos, y eso también es interesante. Lo digo porque con esto de la desafección parece que la gente en las encuestas dice una cosa, pero luego en determinados momentos electorales se comporta de otra manera. De hecho, antes de esta figura carismática, Iglesias jugó ese mismo papel del 2014 en adelante. En algunos momentos Pablo Iglesias era el gran timonel que parecía que iba a conducir, pues eso, un cambio sustancial en este país. O sea, que tú crees que se ha producido un 15M de la derecha. Se produjo un 15M de la derecha en 2017. El 17. Y ahora ha continuado. En el 17, en el otoño separatista. En 2017, vale. En el otoño separatista, que fue contestado con el otoño rojigualdo, ocurre algo a la derecha que le ocurrió al sector progresista, que es que la gente sale a la calle y ese rencor que habían, digamos, disfrutado internamente en solitario, en la calle se encuentran con los que son como ellos. Y el valor del reconocimiento es que de una u otra manera construyó comunidad. Es a partir de ahí donde explota la ultraderecha y donde explota el trumpismo dentro del Partido Popular. No hay nada más poderoso que reconocerte con el que tienes al lado. Cristina, que decía que no con la cabeza cuando decías que la gente no quiere participar ahora. Sí, no estoy muy de acuerdo, compañero y amigo Daniel. Por lo siguiente, vamos a ver, cuando hablamos de desafección, sí, sobre todo en estos momentos cuando la gente nos está diciendo que no confía en las instituciones. Es decir, por ejemplo, lo digo el último Eurobarómetro, que recoge el último año que hemos vivido en plena pandemia. Hemos estado viendo escenas permanentes del Congreso de los Diputados donde se era muy difícil, por no decir incapaz, de llegar a acuerdos que pudieran resolver la situación. La gente no confía. Pero eso no quiere decir que no vote. Eso no quiere decir que no quiera participar. Eso no quiere decir que no le interese la política. Pero esa desafección... Sigue pensando, espera que termino enseguida. Piensa que, por ejemplo, las tertulias como esta, programas de información política, siguen teniendo unos índices de audiencia espectaculares. No hay más que ver, por ejemplo, el debate para unas elecciones autonómicas. Recuerdo que se nos ha olvidado de la Comunidad de Madrid, que tuvo un sale de televisión espectacular y de radio seguro que también, y fue muy seguido por los medios de comunicación. La política sigue interesando y se sigue queriendo participar. Otra cosa es que probablemente no tenemos todavía, y sí que estoy de acuerdo contigo, las estructuras que permiten facilitar esa participación. Pero la política interesa muchísimo en este país. Pero así nació Podemos y luego no continuó, Cristina. Claro, efectivamente. Luego no continuó, luego se hizo un partido vertical. Pero es que hay un problema, y es que no hemos conseguido tener, que yo sepa hasta ahora, un modelo de partido que sea capaz de integrar eso y conjugarlo con la política institucional. Cuando tú estás en las instituciones y tienes que aprobar una moción, sacar una resolución, acordar un presupuesto, el día a día institucional, las formas, los tiempos, los ritmos, los roles son los de las instituciones. Entonces, ¿cómo compaginar eso con un partido político que efectivamente sea transversal, abierto, participativo? ¿Cómo se conjuga todo eso? Bueno, está habiendo experiencias interesantes. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona están teniendo iniciativas y experiencias concretas, no de una forma general, pero cosas concretas de las que se puede ir aprendiendo. En temas de participación hay comunidades autónomas, hay ayuntamientos en toda Europa
regiones donde están avanzando mucho en este tipo de cuestiones. Raro es el gobierno de una comunidad autónoma ahora mismo que no tiene en marcha algún tipo de laboratorio de innovación ciudadana, laboratorio de participación política, algo así. No es la solución, pero empieza a dar pistas de por dónde puede ir la cosa. Ahora bien, esto no es de hoy para mañana y además estamos todos en modo ensayo-error, estamos probando cosas y equivocándonos. Y lo que tenemos que hacer es aprender. Por complementar, yo creo que también estoy de acuerdo en que sí hay esa demanda de participación. De hecho, yo creo que uno de los lastres que ha pesado a Podemos en los últimos tiempos fue esa evolución de un inicio muy cercano a esos valores fundacionales del 15M, de búsqueda de nuevas formas de construcción política, de participación política, a la deriva a un partido pues más personalista a la vieja usanza, ¿no? Creo que esa decepción pues afectó a muchas de esas personas que estaban esperando una nueva forma de construir política y que se encontraron con lo mismo de siempre. Creo que efectivamente pues ha habido experimentos y se va demostrando poco a poco, sobre todo pues a nivel municipal, que es posible abrir la participación ciudadana, ¿no? Desde los presupuestos participativos pues en Valencia o en Decide Madrid en su momento y demás, y que se puede hacer. La cuestión yo creo que sí que se ha generado esa frustración al ver que no hay un partido político que acabe de recoger ese testigo del 15M a la hora de permitir esa participación y esa apertura, ¿no? Daniel. Yo creo que la frustración se genera fundamentalmente por el bozal neoliberal impuesto a la política. Es decir, cuando un partido progresista llega al gobierno, llega a cualquier otra institución y no es capaz de poder transformar efectivamente la vida de las personas con medidas concretas, surge una indeterminación y una pregunta que es muy lógica, que es, oye, entonces ¿yo para qué voto? Yo esto mismo lo decía hace 2 o 3 semanas y hubo gente que se enfadó mucho conmigo pensando que yo estaba llamando a la abstención. Nada más lejos de la realidad. Yo lo que explicaba era que ese elemento está ahí. Es que tenemos un gobierno progresista que en el año y pico que lleva, a pesar de la pandemia, no ha sido capaz de regular el precio del alquiler, por ejemplo, que es una cuestión que afecta, creo, de forma muy inmediata a la vida de las personas. Antes del 15M, y eso sí es cierto que lo aportó, lo que había era realmente un desinterés por la política. Y esta última década de crisis sí puso la política en el centro. Creo que ahora la diferencia, insisto en ello, es que una época de incertidumbre lo que lleva a las personas es a buscar soluciones inmediatas, rápidas y en algunos casos incluso peligrosas. De ahí que ya un auge populista de derechas, no es tanto porque la gente piense o quiera participar o se sienta poco representada. Yo creo que fundamentalmente lo que les pasa es que tiene miedo, y cuando se tiene miedo lo que se busca es un techado donde guarecerse, sin importar demasiado quién te lo está ofreciendo y quién se queda fuera. Pero fíjate una cosa, Daniel, Daniel, yo creo que siempre que hay un momento de ilusión, es casi inevitable que después llegue algo de desilusión, ¿no? Eso forma parte de la vida de los humanos. Efectivamente, forma parte de la vida de los humanos. Pero fíjate que estamos hablando de que, decías tú, casi un año de gobierno progresista, ¿no? Con una pandemia encima. Año y medio ya. Año y medio, efectivamente. Con una pandemia encima de unas dimensiones que jamás esperábamos, ¿no? Salario mínimo interprofesional, ingreso mínimo vital, los ERTES. Todo esto han sido mecanismos de protección que este gobierno ha puesto encima de la mesa y que sí que venían a paliar la situación de los que peor lo estaban pasando. Es verdad que tienen sus fallos, es verdad que no están funcionando de manera óptima, pero tampoco es cierto que se pueda hacer una impugnación general de la misma manera que se estaba haciendo, por ejemplo, en el 2011. Porque en el 2011 estábamos viendo que había una crisis económica, financiera, económica, que luego se convirtió en social y política tremenda, y la respuesta que se estaban dando desde las instituciones eran recortes de servicios públicos, recortes de prestaciones sociales y una sensación muy extendida de vulnerabilidad y de desprotección, que no es lo que está pasando ahora. Por lo tanto, es verdad que siempre hay un desencanto y una desilusión, y creo incluso que es positivo, porque eso mismo puede servir después para volver a ilusionarse, ¿no? Y abrir otro camino, pero hay que poner también un poco las piezas, ¿no? De que en estos momentos hay cosas que sí que han cambiado. Por eso yo decía antes, Fabio, claro que ahora mismo hay una situación en los jóvenes que es tremenda, porque además es una generación que le han venido 2 seguidas, por lo tanto es muy difícil que... Hay jóvenes que solo conocen crisis. Claro, efectivamente, eso quieren otro horizonte. Pero sí que es verdad que en estos momentos yo creo que la sensación de desprotección que existía en el 2011 no está tan extendida. No quiere decir que no exista, quiere decir que no está tan extendida. O sea, que hay muchas familias que sobreviven porque están cobrando los ERTES. Otra cosa es que nos parezcan poco, que lleguen tarde, que tengan problemas de gestión, vale. Que hay familias
que más o menos tiran un poco para adelante, pues porque han tenido la suerte que son del 15% que están cobrando el ingreso mínimo vital, que es verdad que hay un 85% que todavía no lo cobra y eso es un drama. Pero bueno, no hay una sensación de que la política está mirando a otro lado, cosa que en el 2011 sí que lo había. Pero Cristina, hay un problema que son medidas defensistas y a veces para avanzar y para percibirse como un grupo, como un sujeto político, hace falta una ofensiva. Hace falta una ofensiva que al menos retóricamente, la hemos visto en Estados Unidos con Biden, que no es precisamente, yo creo, una persona de izquierdas, pero que sin embargo ha puesto encima de la mesa que es necesario tener una serie de políticas expansivas para frenar todos estos años de austericidio y de recortes sociales. En la Unión Europea no se han visto algunos indicios, pero aún existe una duda de cómo se van a aplicar los planes de recuperación. E insisto, no se trata de criticar, de hacer una crítica general al gobierno, lo que ha hecho. Yo he defendido bastante de sus medidas. Lo que sí creo es que hay algo que falla, porque si no, no podemos explicar solamente los resultados de las elecciones madrileñas con una campaña de Ayuso solamente. No, efectivamente, yo creo que eso hay que explicarlo muy bien explicado y tiene que ver con cómo se percibe un estado de ánimo de una sociedad y cómo se le da respuesta a un momento apabullante en el que estamos todos absolutamente con una losa en nuestras cabezas sobre lo que ha sido año y pico desastroso, ¿no? Pero yo creo que eso es otro debate diferente que tiene que ver, que está relacionado. Pero efectivamente el debate de la campaña electoral y de qué pasó anoche en Madrid creo que requiere un análisis mucho más minucioso. Va a dar para mucho, lo que pasó ayer en Madrid. Me tengo que ir. Y la onda expansiva que tiene. Y el último minuto se lo quiero reservar a Fabio. Fabio, ¿tú qué haces ahora? Porque tú no has entrado en política. Sí, efectivamente. Yo no quise tampoco entrar en política en su momento, tampoco era nuestra intención en aquel momento. Muchos dijeron, oye, vosotros queréis hacer carrera política. Realmente, personalmente, yo cuando comencé aquello, lo que quería era un poco lo que hablaban, activar un poco la sociedad, construir una sociedad civil fuerte, pasar de votar cada 4 años y de discutir de política en la barra de un bar a construir política en las plazas, en el día a día, y conseguir tener ese altavoz para la ciudadanía que vaya más allá de la política institucional. Aquel momento pasó, digamos que mi vida también cambió, mi vida cambió mucho por el 15M, ya no solo a nivel personal, conocí a mi actual mujer allí, sino a nivel profesional, ya que cambié un poquito de lo que era hasta aquel momento, que estaba en la carrera jurídica como abogado, a trabajar en el activismo marketing digital, primero en la plataforma Chase.org y posteriormente pues con una pequeña agencia, Chocolate, en la que trabajamos pues para ONGs, instituciones, partidos políticos, creando pues campañas de comunicación y trabajando precisamente pues por ese cambio social para mejorar poquito a poco y poner esos granos de arena para mejorar el mundo. No estoy en la política activa, pero vamos, sigo tan indignado como en aquel momento y siempre intentando poner de mi parte para cambiar las cosas. Aquellos jóvenes que nos sorprendían a los periodistas aquellos días con aquella sacudida del tablero y que lo tenían tan claro y de una manera tan transversal, porque fue muy transversal el 15M. Fabio Gándara, muchas gracias, un abrazo. ¿Sabes? Esa transversalidad yo creo que es ahora mismo lo que se está perdiendo. Creo que lo que comentaba antes, pues los partidos de izquierda, hay múltiples factores en los que están perdiendo esa conexión con la sociedad, pero creo que esa conexión, esa apertura es una de las cuestiones básicas que faltan. Si la gente no entiende que su voz cuenta, que pueden participar, que esos partidos están abiertos para ellos, no hacemos nada, por mucho que las políticas de un gobierno determinado pues puedan ser más o menos acertadas. Fabio, gracias, un abrazo. Muchas gracias. Daniel, Cristina, un placer como siempre. Un beso. Adiós. Gracias, buenas noches. La columna de las 9. Miguel Ángel Aguilar. Pepa, acabamos de salir de una campaña electoral donde comprobamos, en línea con la viñeta del Roto en la edición del País del 30 de abril, que lo esencial de los argumentos son los decibelios, de modo que el estruendo que confunde ha primado sobre el razonamiento que esclarece. El resultado se venía pronosticando en todos los sondeos, pero la victoria de Isabel Díaz Ayuso ha rebasado sus mejores expectativas. Éramos pocos y parió la abuela en forma de descendimiento desde el Consejo de Ministros del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Manuel Iglesias,
al rescate de las dificultades de Unidas Podemos o Ya Veremos. Su aportación más relevante ha sido la inoculación del odio y la discordia, que en correspondencia obtuvo respuesta del mismo tenor por parte de los afectados. Luego asistimos a la exhibición de las amenazas para su descarada explotación electoral, en vez de haber procedido a desmontarlas con la conveniente discreción. Mayor desconcierto surgió al saber que, entre los agresores a la policía que velaba por el orden en la Plaza Roja de Vallecas, habían sido detenidos 2 bucaneros empleados de Podemos. La candidata del PP, encumbrada merced al antagonismo con que la distinguió Pedro Sánchez, se refería a los creadores de escasez que fideliza la pobreza. Del otro lado, el candidato podemita sospechaba de la prosperidad que alienta a disidentes. Las cabezas de cartel modulaban sus arengas en busca del aplauso, cultivando los más bajos instintos del auditorio, con el aderezo de algunos tics identitarios que el presidente del CIS ha estigmatizado, acuñando el neologismo de la tabernidad. La encumbrada presidenta Ayuso, si no lo hubiera descubierto, averiguará enseguida que todo cuanto le ayudó en la campaña para ganar las elecciones se ha convertido ya en un inconveniente para gobernar. Atentos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.